A las 7:42 regresamos con el presidente candidato Juan Manuel Santos. Hemos pasado ya un poco por el tema político. Vamos a meternos en temas que tienen que ver con el país económico, con la infraestructura, con el futuro. Presidente, México, después de yo no sé cuántos años, ha abierto la posibilidad de la inversión y de la operación de campos petroleros a inversión extranjera. En Colombia, entre el año 2002 y el año 2013, la inversión extranjera creció el 8%. Pero la inversión en el sector del petróleo bajó un 10%. ¿No tiene temor de que muchos de los inversionistas del sector minero, energético, de hidrocarburos, se traslade a países como México, como Perú, como Brasil, y que aquí hay demasiadas trabas con las licencias y con todo lo que tiene que ver con las comunidades, consultas locales, etcétera, etcétera? Darío, primero que todo, qué bueno que pasemos al tema de las propuestas, de la situación del país, de los resultados del gobierno. Todo interesa, ¿no? Eso me parece un paso muy positivo y muy constructivo, porque yo creo que lo que los oyentes y los electores quieren conocer es eso, las propuestas, cómo les va a ir a ellos personalmente en los próximos 4 años. Le respondo su pregunta. Una de las acusaciones que me habían hecho era que precisamente estábamos acabando con la inversión extranjera. Y las cifras han demostrado que es todo lo contrario. Hemos roto todos los récords de inversión extranjera. Este año vamos para 17,000 millones de dólares en inversión. Y afortunadamente, las inversiones extranjeras comienzan a tener más participación la parte no minera y petrolera, porque eso nos aleja de ese fantasma de la enfermedad holandesa. Nosotros cumplimos con la meta que habíamos puesto hace 4 años de colocar a Colombia entre los países que exportan más de 1 millón de barriles diarios. Eso ya lo cumplimos. Estamos entre los 20 países productores y exportadores de petróleo más grandes del mundo, y el reto es mantener ese ritmo. Si se puede crecer, pues lo vamos a crecer, pero no veo que aquí haya un peligro de que los inversionistas se vayan para otro lado. El interés, por ejemplo, en participar en el siguiente bloque de ofertas es muy amplio, y empresas muy grandes siguen aumentando sus inversiones, sobre todo ahora que se presentan nuevos frentes para invertir. Señor presidente, las locomotoras no arrancaron definitivamente. Apenas ayer se firmó el primer contrato de 4ª generación, después de muchos tropiezos, problemas. Se perdió mucho tiempo, presidente. ¿Qué va a hacer para reactivar en su segundo mandato las locomotoras? Perdóneme, Darío, lo corrijo. A ver. ¿Se acuerda cuáles eran las locomotoras? Por supuesto, infraestructura. Bueno, entonces, comencemos por vivienda. Nunca antes en este país se había construido tanta vivienda. Nosotros prometimos 1 millón de viviendas, nos dijeron que estábamos locos, que eso era imposible. Llevamos 920,000 construidas o iniciadas a la fecha, dentro de las cuales hay 100,000 que también nos dijeron que era imposible en tan corto tiempo hacer esa oferta y cumplirla. Pues la estamos cumpliendo, ya llevamos 57,000 entregadas y las demás ya están en construcción. Eso ha jalonado la economía, o sea, esa locomotora va a toda velocidad, primero. Segunda locomotora, el agro. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el agro estaba estancado, estaba creciendo a 0, no estaba creciendo, y viene creciendo entre 0 o negativo en los últimos 10 o 20 años. ¿Sabe cuánto creció el agro el año pasado? 5.2%, o sea, por encima del promedio nacional, que fue 4.3%, o sea, que también está hecha una locomotora, y eso va a ser una locomotora que va a jalonar mucho más, por lo que le explicaba sobre el punto 1 de La Habana y sobre lo que estamos haciendo en este momento en el agro. Segunda locomotora. Tercera locomotora es la locomotora de la infraestructura. Desde el comienzo nosotros dijimos, para hacer las cosas bien tenemos que estructurar bien los proyectos, porque semejante inversión que puede ascender a más de 47 billones de pesos no se puede hacer a la carrera. Nosotros estábamos acostumbrados
adjudicar los proyectos y después estructurarlos. Por eso acababan 10 o 20 veces más caros y la mayoría no acababan porque se quedaban en la mitad del camino. Ayer precisamente se adjudicó la primera licitación de las concesiones de 4G allá en Antioquia, en las autopistas de la Prosperidad, y ya está el proceso en marcha, y nosotros desde el comienzo del gobierno dijimos que sería en el último año, en esta fecha, que estaríamos adjudicando. Pero en el resto, en vías, en puentes, ¿sabe cuántos puentes hemos construido ya? 240 puentes. En aeropuertos, mire el aeropuerto El Dorado, usted lo usa con frecuencia, el aeropuerto más moderno y más dotado de tecnología que hay en toda América Latina, y como ese estamos construyendo otros. Pero la infraestructura todavía, presidente, apenas está empezando, sí, al cabo de 4 años, y eso se va a demorar 8 o 10 años más. Pero es que porque lo estamos haciendo bien, y las inversiones que estamos haciendo son unas inversiones multimillonarias, nunca se han visto, de manera que la locomotora es al galope, porque estamos haciendo las cosas como dijimos que las íbamos a hacer desde el principio. No ha habido, Darío, un solo cuestionamiento en ninguna de las licitaciones, en un sector que estaba siempre caracterizado por la corrupción, por asignar a dedo, y vaya y vea y hable con todos los concesionarios, con todos los ingenieros que están participando. No ha habido una sola queja, todo lo contrario. Lo único que ha habido son elogios de la forma como institucionalmente, porque acuérdense lo que teníamos el INCO, 8 diferentes gerentes del INCO en el último gobierno. Nosotros lo convertimos en la ANI, es una institución que hoy es respetadísima, transparente como ninguna, y eso es lo que el país necesita. O sea, que esa locomotora va viento en popa. Entonces, lo de que las locomotoras no están funcionando, yo diría todo lo contrario. La otra es la minería y el petróleo. Le acabo de decir, cumplimos con la meta de poner a Colombia a exportar más de 1 millón de barriles, a producir 1 millón de barriles diarios, y eso es algo muy, muy importante. Pero estas compañías se sienten a veces asediadas por problemas de orden público, bloqueos de comunidades. Por supuesto. El Trasandino, el oleoducto Caño Limón Coveñas, voladuras permanentes, 3 meses para poder reparar después de consultas con los indígenas. No estoy negando que existen problemas. El de las licencias ambientales con ellos mismos se está trabajando para que se puedan tramitar más rápidamente. Acuérdense que nosotros creamos el Ministerio de Medio Ambiente porque tampoco podemos dejar que estas empresas simplemente hagan de las suyas. Tienen que tener responsabilidad ambiental, responsabilidad social con las comunidades. Nosotros estamos controlando eso, y a veces hay que imponer requisitos a estas empresas. Eso no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño, pero tenga la seguridad de que el interés de ellos, así se quejen, es muy grande, y nos complace mucho de que sea grande, porque esa es una fuente, las regalías son una fuente de recursos para la inversión social. Lo que hay que hacer es una explotación responsable, repito, con el medio ambiente y con las comunidades. Señor presidente, cuando en las calles de las ciudades colombianas atracan a una persona, o le roban el celular, o le roban la billetera, o cuando atracan una tienda, ve uno inmediatamente una reacción en el sentido de que se presentan refuerzos en la fuerza pública, más policía, anuncios de operaciones para capturar a los ladrones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo ve uno problemas de hacinamiento en las cárceles, y ve uno desgracias como las que ocurrieron recientemente en Colombia, en las que los presos mueren apiñados y carbonizados porque las cárceles ya no dan más. ¿Usted es amigo de construir más cárceles, o de modificar la ley para que los ladrones, no todos los ladrones, vayan a la cárcel? Yo soy amigo de las soluciones prácticas y efectivas. ¿Que hay que construir más cárceles? Sí, eso es evidente. ¿Que hay que hacer mucho más eficiente el sistema carcelario? También. Y que hay que combatir la inseguridad ciudadana con más efectividad, también. Yo soy el primero en reconocer que ese es nuestro reto en este momento, porque fíjese cómo ha evolucionado
el tema de seguridad en el país. Antes teníamos 3 grandes problemas: el problema de la guerrilla, el problema del narcotráfico, el problema de las bandas, las grandes bandas criminales que a su vez afectan la seguridad ciudadana. Con la guerrilla, en este gobierno le hemos dado los golpes más certeros, más contundentes y más determinantes en toda su historia. Yo he sido considerado el peor enemigo que ha tenido las FARC en toda su historia. Lo mismo con el ELN. ¿Quién dio de baja el número 1? ¿Quién dio de baja el número 2? ¿Quién ha dado de baja 50 cabecillas? Lo mismo con el ELN. De manera que esa parte hemos sido muy efectivos. Las bandas criminales. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, teníamos 23 bandas criminales con influencia nacional. Ese es coletazo del paramilitarismo. 23. Hoy hay 3. El año 2012, con el general Óscar Naranjo, pusimos una de esas fichas con 27 cabecillas, jefes de estas bandas criminales, y nos propusimos perseguirlos. Los declaramos objetivos de alto valor. Álvaro, todos, absolutamente todos los que en ese momento pusimos en ese cartel están o en la cárcel o en una tumba. ¿Qué ha sucedido? Que al descabezar y al desarticular esas bandas con influencia nacional, se han subdividido, se han desdoblado en pequeñas banditas, en pandillas. Y ese es el gran reto que tenemos ahora. Y esas son las pandillas que están generando la microextorsión, el microtráfico, el robo de celulares, el robo de los apartamentos. Y ahí es donde estamos concentrando los esfuerzos. ¿Cómo se concentran los esfuerzos en contra de ese tipo de delitos? Como lo han hecho muchos países con mucha efectividad. Más pie de fuerza, y nosotros aumentamos 25.000 policías, el número de policías total, que nunca se había aumentado tanto, pero vamos a aumentar 20.000 más. Vamos a crear un ministerio de seguridad ciudadana. Ese ministerio estábamos en mora de crearlo, lo que pasa es que por el conflicto interno no lo habíamos creado. Somos el único país de América Latina y creo que del mundo que todavía tiene la policía dependiendo del Ministerio de Defensa. La policía debe depender de un ministerio aparte. ¿Y el primer ministro será Naranjo? Porque la seguridad ciudadana no solamente es policía, también tiene que coordinar otro tipo de entidades, y por eso hemos puesto en marcha en 24 ciudades una política por primera vez que hemos llamado de convivencia y seguridad ciudadana. Existe... ¿Y Naranjo? Naranjo ¿Será el primer ministro de ese ministerio? No sé si será el primer ministro. Lo que sí le puedo decir es que va a jugar un papel muy importante en el gobierno. Entonces, nosotros tenemos muy claro qué hacer con la seguridad ciudadana, porque no solamente son más policías, son más cámaras. Hemos puesto 2.000, pero vamos a distribuir todas las ciudades con cámaras, la tecnología, los grupos élites contra los delitos, en fin, tenemos muy claro la política contra ese tipo de inseguridad. Doctor Juan Manuel, 2 preguntas muy breves volviendo al tema económico. Cuando se posesione en agosto, si es reelecto el próximo domingo o para la segunda vuelta, ¿empezará los trámites? Yo espero que el próximo domingo. Bueno, entonces empezará los trámites para vender el tramo restante de Ecopetrol, que ya ha sido aprobado. ¿Y qué otra empresa pública le gustaría ver en la Bolsa de Valores de Colombia? Yo no he tomado la decisión de vender el próximo tramo de Ecopetrol. No sé dónde sacó usted esa información. No, porque los candidatos están hablando. No, yo no he... No es necesario, y sobre todo después de la autorización de que se continúe con la venta de ISA. No veo que sea necesario. Mire, la situación económica del país es la más sólida que hemos tenido en nuestra historia. Es una situación económica, y permítame que me... Muy brevemente, presidente, en aras del 5 minutos. 3 minuticos. Mire la emisión de bonos que hizo Ecopetrol recientemente. Eso refleja la confianza que hay en el país. Tenemos el crecimiento más alto de América Latina. Estamos creando más empleo que cualquier otro país de América Latina. Tenemos la inflación más baja de América Latina. Estamos entre las 6 economías más dinámicas del mundo, de acuerdo al Economist. El Fondo Monetario dijo que íbamos a ser la única economía que este año va a crecer con respecto del año pasado, porque las demás economías van a decrecer. Tenemos las finanzas públicas en equilibrio, tenemos las reservas internacionales más altas y estamos produciendo
una política social efectiva, que eso es lo más importante, porque la solidez de la economía es un fin, no es un medio, no es un fin. Y el fin es que eso le llegue a la gente y sobre todo a los más pobres. A mí lo que más me interesa es que toda esta fortaleza económica se traduzca en la prosperidad para los más vulnerables y los más pobres. Y eso lo estamos haciendo porque por primera vez se están reduciendo las brechas. Nunca antes se había logrado ese objetivo de crecer y al mismo tiempo disminuir las desigualdades. Presidente, le voy a hacer unas preguntas concretas y le ruego el favor de que sea igualmente breve. Por supuesto. Fracasó el proyecto de reforma a la salud. Usted me va a decir que todavía hay tiro de salvarlo y tal, pero parece bastante difícil. Y si sale, va a salir muy desdibujado, no va a responder a las necesidades. Darío, perdóneme, Darío. La ponencia está firmada ya por 10 representantes, o sea, la pero mayoría, no es el proyecto que el país necesita. ¿Cómo que no es el proyecto? Perdóneme, entonces déjeme, yo le explico lo que sea. ¿Se va a mantener la integración vertical? Perdóneme, yo le explico lo que hemos hecho. Aumentamos de 87 a 97% la cobertura. Eliminamos los pacientes de segunda categoría, los pasamos todos a primera. Aumentamos el número de tratamientos en el POS en una forma realmente significativa. Le hemos puesto control al precio de los medicamentos, que los ha reducido enormemente. ¿Alguien de aquí sufre de diabetes? Afortunadamente ninguno, presidente. Por ejemplo, la más dulce es Patricia. El medicamento para la artritis bajó de 75,000 a 25,000 pesos, para darle un solo ejemplo. Y hemos pasado 3 leyes que nos han permitido comenzar a sacar lo que recibimos. Un paciente terminal lo estamos ya sacando de cuidados intensivos. ¿Qué nos falta? Nos falta armar un esquema mucho más eficiente, que los hospitales no tengan que acudir a las EPS para que les den permiso para atender a los pacientes, acabar de arreglar la parte administrativa. Las EPS desaparecen y se convierten en gestoras, y ese proyecto de ley está siendo aprobado en el Congreso en este momento. Repito, ya está la ponencia. Yo creo que el lunes o martes la radican en la comisión, la aprobarán en la comisión, después en la plenaria, y quedará aprobada este año. Segundo tema. Fracasó la reforma a la justicia. ¿Se va a presentar un nuevo proyecto que realmente satisfaga las necesidades y que quitarle a las altas cortes su facultad nominadora? Ahí en la reforma a la justicia pasamos varios proyectos de ley, reformas a los códigos, al Código Contencioso Administrativo, al Código del Proceso, el Estatuto Arbitral, el Estatuto Registral, que de por sí es una revolución. Usted pregunta a cualquier abogado en el funcionamiento de la justicia. Efectivamente, la reforma constitucional se hundió por las razones que todos conocemos. Esa reforma la vamos posiblemente a volver a presentar con los elementos fundamentales que contenía esa reforma, que, mire la paradoja, todos los candidatos están proponiendo reformas a la justicia y todos los puntos están contenidos en la reforma que se hundió en el Congreso. O sea que la vamos a revivir, por ejemplo, quitándole la función nominadora de los magistrados, que es lo que ha politizado la justicia, haciendo de la justicia un poder mucho más eficiente, o sea, mejor gobierno, el buen gobierno en la justicia, la parte de la utilización de las tecnologías para que esos arrumes de papeles y de expedientes desaparezcan definitivamente. Todo eso, los principios que existen de acceso, de seguridad jurídica y de descongestión que estaban en la reforma, se van a volver a presentar. La reforma a la educación nunca funcionó, pasaron 4 años en blanco. ¿Va a haber un proyecto de reforma a la educación superior? No pasaron 4 años en blanco, Darío. Este gobierno, primero, puso las prioridades como corresponden a un país que quiere ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Comenzando por el principio, la primera infancia. Ahí estábamos muy atrasados. Pusimos en marcha el programa de 0 a siempre. Hoy ya llevamos 1 millón de niños y el propósito en los próximos 4 años es que todos los niños y niñas de Colombia, de los estratos bajos, de los vulnerables, estén cobijados por ese programa, que es un tratamiento a los niños integral, no solamente educación, sino salud, nutrición, ayuda psicológica, para que comiencen su vida de estudiantes en buenas condiciones. Eso fue, Darío, además, una de las cosas que resaltó el director de las pruebas PISA, que lo invitamos aquí a que nos hiciera un análisis de por qué nos ha ido tan mal. Me dijo, eso que ustedes están haciendo es lo correcto.
En la educación básica pusimos en marcha, no solamente decretamos la educación gratuita para todo el mundo. Ningún niño, ninguna niña en Colombia debe dejar de ir a la escuela porque es totalmente gratis en los colegios públicos. Pero no solo eso, pusimos en marcha un plan muy novedoso y muy efectivo que se llama Todos Aprender, a través del cual los propios maestros, los propios profesores están enseñándole a sus Le voy a cambiar pares. de tema, presidente. Pero no déjeme, porque es que la educación es muy importante, porque si no invertimos en la educación es lo único que nos va a permitir acabar con la pobreza para siempre. ¿Habrá reforma tributaria? ¿Otro proyecto de reforma tributaria? Pero la reforma a la educación, déjeme, yo le acabo la educación. Ya llevamos 7 de 10 puntos acordados en el CESU, es que no nos hemos quedado quietos. Así es como se hacen las reformas, dialogando, concertando, y espero que los 3 puntos que faltan los podamos acordar para hacer la gran reforma, porque es que precipitarse en las cosas siempre salen mal. Hemos hecho en materia de educación muchísimo y vamos a hacer mucho más porque queremos ser el país, repito, mejor educado en América Latina. ¿Habrá reforma tributaria? No la descarto. Si la necesitamos, la haremos aprobar. ¿Va a proponer usted la eliminación de la reelección, que ha sido realmente nefasta en este país desde la reforma de aquel articulito? Ya Uribe se quería perpetuar en otro mandato y quién sabe en cuántos más, para que el periodo presidencial fuera de 5 o 6 años, como lo dijo hace algunos meses? Claro que sí, lo vengo repitiendo hace rato. Ahora, con respecto a la justicia transicional, presidente, ¿hasta dónde va a ir su gobierno? Que definitivamente no paguen ni un día de cárcel los jefes de la guerrilla incursos en delitos de lesa humanidad o los que del secretariado. Darío, ese es el tema de fondo en la solución de un conflicto, es dónde traza una sociedad la raya entre justicia y paz. Vamos a respetar los derechos de las víctimas, que eso quede absolutamente claro. Aquí no va a haber impunidad. Vuelvo y le repito, Darío, no va a haber impunidad. Lo que una justicia transicional determina es cuánto de justicia se sacrifica para lograr la paz. Y eso es lo que vamos a comenzar a negociar en el próximo punto. Y eso es lo que vamos a ver qué logramos para que podamos combinar el respeto por los derechos de las víctimas y la paz. Ese es el meollo del problema en el tema de la justicia transicional. Candidato presidente, vámonos a dar un vistazo al vecindario. Señor, mire, ¿qué hacemos con Nicaragua tras este fallo de la Corte Constitucional? ¿Usted le va a proponer a Daniel Ortega, si es reelegido el próximo domingo, que se sienten a negociar un tratado? ¿En qué términos sería ese tratado? En el tema de Venezuela, ¿cómo va a ser para seguir tragándose ese sapo ahora que la situación en el vecino país está cada vez más crítica? Y una más. Mirando más abajito a Pepe Mujica, quien es un abanderado de la paz en Colombia, él lo ha hecho, ya están listos en Uruguay para vender marihuana en las farmacias. ¿Usted le jalaría a una iniciativa en ese sentido? Miren, relaciones internacionales. Solamente recuérdese dónde estábamos hace 4 años, a punto de tener una guerra con nuestros vecinos, nos ponían visas hasta en Centroamérica, las islas del Caribe, nos tenían bloqueados en todos los parlamentos de todos los países del mundo, nos consideraban una oveja negra en la región, unos parias en el mundo, y llegaba usted o yo o cualquier persona a un aeropuerto y lo hacían a un cuartico al lado y lo esculcaban, lo raqueteaban. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy podemos entrar a cualquier aeropuerto del mundo con el pasaporte colombiano, orgullosos de ser colombianos. Y eso se debe a una política de relaciones exteriores prudente y efectiva. Prudente y efectiva quiere decir, me acuerdo que mi tío abuelo usaba una frase, las políticas deben ser con mano de hierro pero guante de seda, no insultando sino dialogando. En materia de derechos humanos, donde yo le agradezco mucho al vicepresidente su gestión, nos quitaron de todas las listas negras, estábamos en todas y ya no estamos en ninguna. Y ahí hemos avanzado y seguiremos avanzando. Frente a Nicaragua, frente a Venezuela, yo tengo profundas diferencias con esos regímenes. Yo con Venezuela, inclusive con Chávez, tenía unas profundas diferencias y así se lo dije desde el principio. Lo que pasa es que una cosa era yo como periodista o como ministro de Defensa y otra como presidente de la República. Como presidente de la República yo necesito mantener unas buenas relaciones a pesar de las profundas diferencias y manejar esas diferencias de forma
prudente y diplomática. ¿Por qué cree que estamos en este momento como uno de los países que está promoviendo el diálogo entre el gobierno y la oposición? Porque la oposición nos respeta precisamente porque hemos ejercido una diplomacia efectiva. Nosotros no estamos, como dicen algunos de mis enemigos, entregados al chavismo, ni mucho menos, todo lo contrario. Tengo unas profundas diferencias, repito, con el chavismo. Somos como el agua y el aceite. Lo que pasa es que soy presidente de la República y tengo que manejar esas relaciones con suma prudencia para ser efectivos y defender los derechos y los intereses de los colombianos. Y eso es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. ¿Y en el caso de la marihuana, la legalizaría? Solamente si el mundo está de acuerdo. Yo estoy promoviendo la discusión a nivel mundial. Ningún país individualmente va a poder solucionar este problema. Hablando de relaciones que se tienen que manejar con mucho cuidado, presidente, si la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado en esta pequeña sala en algún momento llegan a negar las medidas cautelares de Gustavo Petro, ¿usted lo destituiría? Pues yo no me quiero anticipar a ninguna circunstancia o ninguna decisión de la justicia. Yo he venido obrando con total transparencia y claridad frente a este tema y con una guía, la Constitución y las leyes. Siempre, todos los pasos que he dado han sido en consecuencia y producto de la ley y la Constitución. Yo espero que Bogotá tenga alguna estabilidad. Llevo 6 alcaldes. Yo como presidente me ha tocado lidiar con 6 alcaldes. Voy a sentarme con el alcalde Petro para un documento COMPES para la movilidad que necesita urgentemente unas inversiones la semana entrante para ver si sacamos adelante esas inversiones, porque no podemos seguir no tomando decisiones a nivel del distrito. A mí me interesan los bogotanos. Con Petro también tengo profundas diferencias, pero tenemos que jugar juntos en lo que a mí me parece que sería conveniente para los bogotanos. ¿Y insistirá en que se le retire el asilo en Panamá a María del Pilar Hurtado? Sabiendo que hay antecedentes como en Costa Rica, acuérdese del caso de Álvaro Leiva, no se lo quisieron retirar porque es un derecho que realmente los países protegen muchísimo. Mire, sobre eso no quiero ir más allá de decir simplemente, como el presidente electo de Panamá públicamente dijo, revisaría esa situación, pues entonces si va a revisar esa situación, pues la Fiscalía pide que ya existe una solicitud de extradición, la Fiscalía tramitará a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores esa solicitud y veremos qué dice el nuevo gobierno de Panamá. Esa es la situación en este momento. Presidente, en Colombia 22 de cada 100 adolescentes están o han estado embarazadas. Usted hace 4 años se comprometió a invertir en mejorar las condiciones de las adolescentes, en una mejor educación sexual, y realmente estas cifras pues no bajan. ¿Qué vamos a hacer? Ese es uno de los temas que más me preocupan a mí. Por eso este gobierno por primera vez puso una política de mujer en un documento COMPES, le asignó recursos, 3.5 billones de pesos. Ese documento tiene aspectos de la violencia contra la mujer, aspectos que tienen que ver con la participación política de la mujer, con la educación de la mujer, con mejorar sus ingresos. Yo he dicho que me voy a volver inspector de trabajo, pero solamente para que las empresas cumplan con la ley de darle a las mujeres igual salario para el mismo trabajo que le dan a los hombres. Y el tema del embarazo adolescente es una prioridad, porque ese es uno de los temas y de los objetivos del milenio que no vamos a cumplir. Tal vez el único objetivo que no vamos a cumplir es ese. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo también en la parte de la educación, que lo estamos haciendo en los colegios, en prevención y en darle también a esas niñas que quedan embarazadas algún futuro, porque muchas veces las abandonan y quedan totalmente desamparadas. Le quiero preguntar por un caso específico que ha movido las redes sociales durante los últimos días. El almirante en retiro Bachi, Arango Bachi, dice que quiere que usted le cuente al país la verdad sobre el montaje en contra de él. ¿Qué sabe usted de eso? Él fue acusado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, fue procesado, no le han retornado la visa, nos han dicho que no se la van a retornar nunca, porque ellos tienen información en ese sentido y
esa es la verdad. De manera que ¿cuál montaje? Él cuando menciona malévolamente, porque es que es parte de esa guerra sucia, que fue un montaje contra él y que yo tuve algo que ver con ese montaje y que eso lo dijo la Corte, no, la Corte, lo que dijo la Corte Suprema es que compulsaban copias porque yo no denuncié eso a tiempo. Porque, para que la investigaran sí, a usted. Sí, pero ¿Y qué pasó con esa investigación? Pero es que la investigación era supuestamente porque era todo lo contrario, que porque yo no denuncié a tiempo la información que me dio a mí o que nos llegó al ministerio por parte de las agencias internacionales de inteligencia. Que por qué nos guardamos esa información tanto tiempo. Nos guardamos esa información tanto tiempo porque nos pareció tan grave que lo quisimos investigar, eso fue la razón. Entonces es todo lo contrario, pero fíjese cómo aprovechan para tratar de presentar algo sobre una base falsa. Eso se llama un sofisma. Señor presidente, ¿usted reformaría la tutela? Y si lo haría, ¿por qué lo haría y en qué sentido? No la eliminaría bajo ninguna circunstancia. Si acaso la ordenaría, pero no la debilitaría ni la eliminaría. ¿Qué es ordenar? Por ejemplo, que todas las tutelas sobre un tema se puedan juntar, decisiones de ese tipo, para que la tutela no se preste a abusos y que congestione las Cortes, sino que se pueda ordenar, pero... O sea, la ordenaría en su ejercicio. Es un derecho que yo por ningún motivo voy a debilitar, porque es una conquista de los colombianos. Doctor Juan Manuel, ¿cree usted que el candidato Zuluaga le copió la política pública de las casas subsidiadas? ¿Y por qué ayer llamó mucho la atención que lo demeritó cuando él se vende como el mejor ministro de Hacienda? Usted me estaba poniendo a pelear nuevamente. Mire, una de las diferencias con este candidato Zuluaga es precisamente que él cree que los pobres no tienen derecho a casas, porque él dice que las viviendas gratis es una perdera de tiempo, una perdera de plata, y que eso no debe ser una política de gobierno. Pues yo tengo un criterio completamente diferente. Yo creo que la gente que no tiene ni cómo abrir una cuenta bancaria tiene derecho a una vivienda. Por eso iniciamos el programa de las viviendas gratis, y cada vez que le doy las llaves a una familia que nunca se había soñado con una casa, me llena el corazón de alegría, pero al mismo tiempo me llena de tristeza porque sé que hay 3 o 4 familias que quisieran lo mismo y no tienen ese privilegio, y por eso vamos a continuar. Oiga, presidente. En cuanto al ministerio, al mejor ministerio, mire, él está usando, creo que una revista que nos nombra a todos los ministros de Hacienda como los mejores ministros de América Latina desde hace como 20 años. A mí también me nombraron el mejor ministro de Hacienda de América Latina, del mundo además, del mundo. Allá fueron a darme ese premio. Se lo dieron a Cárdenas, se lo dieron a Junguito, se lo dieron a Carrasquilla, se lo dieron a Echeverry. Todos hemos sido los mejores ministros de Hacienda que ha tenido América Latina. Presidente, si la gente en las urnas no apoya, no aprueba lo que usted acuerde con las FARC, ¿cuál es su plan B? ¿Se acaba ahí el sueño de la paz? Mi plan B es que tengo las fuerzas militares mejor dotadas, mejor capacitadas de su historia, dando los golpes más contundentes de su historia. Ese ha sido mi plan B. Ojalá eso no suceda, porque perderíamos una gran oportunidad. Y yo estoy seguro que cuando el pueblo colombiano vea lo que vamos a negociar, y siquiera Gustavo trajo a colación ese punto, porque la gente a veces se le olvida, todo lo que acordemos en La Habana va a ser refrendado por el pueblo colombiano. Son los colombianos los que van a tener la última palabra en esos acuerdos, y ellos decidirán que si el paquete que acordemos es aceptable o no, de manera que ahí hay una especie de seguro. Por eso, cuando yo les pido el voto, cuando les pido ese favor, ese gran favor de que me den ese mandato para lograr la paz, tengan la seguridad de que cualquier cosa que acordemos se la vamos a someter al pueblo, para que el pueblo sea el que determine y dé la última palabra, porque yo lo he dicho muchas veces, esta no es una paz de Juan Manuel Santos, es una paz del gobierno, es una paz de todos los colombianos, de todos los aquí sentados y de todos los 47 millones de colombianos. Imagínense este país en paz, imagínense si lo que hemos logrado, lo hemos logrado en medio del conflicto, lo que sería este país en paz. Presidente, ¿a qué atribuye su caída y estancamiento, si se quiere, en las encuestas? No sube, a pesar de los logros, de todo lo que ha dicho aquí, de los resultados, de la situación económica, de todo lo que ha transformado el campo, de los logros en el terreno social. ¿A qué atribuye eso? A un rotundo fracaso que he tenido
en la forma de comunicar. ¿Y por qué no cambian los asesores? Darío, Porque mire, le leo la noticia del Wall Street Journal que dice, aunque Colombia ha mejorado, Juan Manuel Santos podría perder las elecciones presidenciales. Noticia de hoy del Wall Street Journal. Comentario, digamos. A eso, Darío, y el que mucho abarca, poco aprieta. Hemos querido mostrar tantos resultados en tantos Pasar a la frentes. historia en todo. Entonces, no, sí, porque es que estamos realmente con unos resultados muy buenos. Soy el primero en reconocer que nos falta muchísimo camino por recorrer. Pero entonces la gente como que no ha captado y los expertos en comunicaciones dicen, no, concéntrese en un aspecto, en dos, pero es difícil. Educación o salud o seguridad o vivienda o infraestructura o la vacunación para los niños, que es la más audaz y la más agresiva en el buen sentido de la palabra que tiene cualquier país. En América Latina tenemos cobertura total, gratis a los niños en todas las vacunas. Pero no posibles. sube las encuestas. Sí. Por mal comunicador. Por mal comunicador. ¿Pero ese es su peor error, presidente, o cree que ha habido otro? Yo creo que ese ha sido en lo fundamental mi gran error. Por supuesto que he cometido muchas equivocaciones. ¿Cómo cuál? Como la famosa frase, el tal paro agrario no existe, ese tipo de equivocaciones. ¿Y por qué, presidente? Sinceramente, ¿se detona usted? ¿Lo hace? Se le sale... O simplemente se siente que quiere decir lo que verdaderamente está pensando. Porque en ese momento, el paro no era para todo el agro, porque habían sectores que no estaban en el paro y estaba concentrado en unos departamentos, no en todos. Entonces dije, el tal paro nacional agrario no existe, y luego expliqué por qué estaba diciendo eso. Usted es periodista, yo presidente, sí, por usted eso sabe cómo es la cosa. Se equivocó. Papayazo, me equivoqué, claro que me equivoqué. Y mire lo que le costó, ¿no? Me costaron 20 puntos en las encuestas. Sí, señor. Presidente, ¿habrá caras nuevas en el gabinete o va a ser el mismo equipo de ministros? Pues tengo un gabinete de lujo, pero no descarto, por supuesto, caras nuevas, como decía el doctor Alfonso. ¿Pero en la Pumarejo. totalidad o conservaría 2 o 3 ministros? Eso está por verse, Darío. Por supuesto que yo no voy a anticipar cambios en el gabinete en este momento. Una de las canciones que usted más le dedicaba a su señora esposa es Soy Yo Bonita. ¿Qué tantas veces la ha podido hacer en estos 4 años que han pasado? Mujer bonita. Es una canción muy linda. No se la he podido dedicar mucho tiempo porque no me queda mucho tiempo para la parranda. Ojalá me quedara más tiempo. La entrevisté hace poco y ella me confesó lo siguiente. La verdad que sí. Yo le quiero decir que he llorado de felicidad, de tristeza y tristemente de rabia. ¿Y usted ha llorado de rabia en estos 4 años? Yo tengo una lágrima como fácil, pero no por la rabia. Yo me emociono mucho. Por ejemplo, ahorita estoy que lloro por oír eso de mi señora. Yo la quiero mucho, tengo una gran familia y me duele mucho verlo sufrir, sobre todo con ataques que nada tienen que ver con la realidad, ataques mentirosos. Ellos sufren más que yo. Yo tengo en eso cierta sangre fría. He podido desarrollar un cuero de hipopótamo, porque eso se requiere. ¿Nunca ha pensado en tirar la toalla? Nunca. No, yo creo que tirar la toalla sería un acto de irresponsabilidad, pero sí, muchas veces me pregunto yo, ¿qué hago aquí? Eso, y yo le respondo, yo me lancé a la reelección por la paz, porque de resto, Darío y todos ustedes, los resultados están ahí. Perdónenme la falta de modestia, pero creo que los resultados que he logrado en todos los frentes, porque hagamos el examen punto por punto, han sido unos resultados magníficos frente a cualquier gobierno anterior. ¿Le queda pendiente ese problema de la paz? El tema de la paz, que ya llevamos... No, pero tiene otra cosa pendiente. El 60% de la agenda ya concluida. Esa oportunidad no la podemos echar por la borda. Es que este país cambia radicalmente si logramos la paz. Somos el único país del hemisferio americano con un conflicto armado, y por eso, y esto no ha sido una cosa que de pronto se me ocurrió a mí el 7 de agosto, esto ha sido una cosa planeada, cuidadosamente planeada. Hemos venido ejecutando eso con gran cuidado. Tenemos un equipo negociador que tiene una gran confianza del país. Gustavo. ¿Ya le pagó la plata que le debe Benjamín Villegas? No, si le cobrara con intereses me tendría que entregar la empresa. Pero cuenta el cuento, ¿cómo fue lo de la apuesta? Mire, yo tenía como 12, 13 años y estaba dedicado a mis perros. Yo tenía un perro que era campeón, en esa época mi mejor amigo, y dicen que los mejores amigos del hombre son los perros. Ese era mi mejor amigo.
y resultó un perro campeón. Yo lo llevaba todos los sábados a la escuela de carabineros en Suba y también resultó campeón en las exposiciones caninas. Entonces yo vendía los saltos del perro y ahorraba la plata. Un día llegó a donde mi hermano Enrique, Benjamín Villegas, que era muy hippie, y entonces dijo, vamos a comprar una calle y volverla King's Road, que era la famosa calle de Londres de los hippies. Entonces es una gran inversión, creo que era por arriba del antiguo Hotel Hilton. Entonces me dijo Enrique, no, pues yo no tengo plata para invertir, pero de pronto mi hermano, que tiene un poco de plata ahí con su perro, le interesa. Y a mí se me abrieron los ojos, un negocio que de finca raíz, no sé cosas, entonces le entregué mi platica. Hasta el día de hoy. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que usted es malo para los negocios? Que uno a veces gana y a veces pierde. O Benjamín malo para pagar. Como en la vida, como en la política y como en el golf. Así es. La vida es así. Bueno, presidente, nos hemos extendido un poquitico más que con los otros colegas candidatos que han estado, menos Oscar Iván Zuluaga, que incumplió el compromiso. Mucha suerte, muchas gracias y hasta la próxima semana. No, muchas gracias, Darío. Yo creo que es importante que la gente sepa de qué se trata esta elección. Realmente esta elección es una elección donde la gente va a decidir si damos un salto hacia adelante, si continuamos modernizando este país y si logramos la paz. Que la paz es algo que nos va a cambiar a todos. El gran cambio de este país es la paz. O si de pronto volvemos al pasado, volvemos a continuar en la guerra, volvemos a enfrentarnos a nuestros vecinos. Ese es el tipo de decisión que el pueblo colombiano va a tomar el próximo domingo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Álvaro. Invitarlos para nuestra transmisión especial del próximo domingo, por supuesto, en el cubrimiento electoral de Caracol Radio. Espectacular y cubriendo segundo a segundo todo el fin de semana lo que pasa en esta elección. Gracias. Sí, señora.